3 meses en la escuela de la prisión, 12ª semana, primer día. Lea Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 y dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Veamos. Según vimos la semana pasada, la vida nueva que Cristo nos da tiene lugar en la nueva comunidad de fe, que es el cuerpo de Cristo. Pero esa vida nueva se manifiesta también en una nueva conducta. Quienes han muerto a la vieja ya no han de vivir según los viejos principios, sino según los principios y normas de la nueva. Nótese que Pablo basa sus principios de conducta sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. La conducta cristiana no es únicamente cuestión de ser decentes o de cumplir con lo moral de la sociedad. Es cuestión de ser imitadores de Dios y de andar en un amor como el de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Es precisamente porque Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos y porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros que hemos de andar en amor como conviene a santos. Insistimos que el centro de la fe cristiana no es la conducta, sino la nueva vida que Cristo nos da en virtud de su muerte y resurrección. A pesar de ello, la nueva conducta es importante. Nuestro texto bíblico lo dice claramente. Hemos de ser imitadores de Dios y de su amor. Esto quiere decir que todo lo que destruye, todo lo que conlleva injusticia ha de quedar atrás como parte de la vieja vida a la que hemos muerto. Juzguemos. Aquí la epístola nos pone la mira muy alta. Hemos de ser nada menos que imitadores de Dios. Quizás eso le asuste, pero recuerde que según Génesis hemos sido hechos a imagen de Dios. Luego, cuando tratamos de imitar a Dios, no estamos imponiéndonos una meta imposible, sino más bien tratando de hacer aquello para lo cual fuimos creados. Dios nos hizo a imagen suya y por tanto los seres humanos, sus criaturas, tratamos de imitarle. ¿En qué nos dice el texto que hemos de ser imitadores de Dios? Note que el texto no habla de poder, sino de entrega. El Dios a quien imitamos es el que en Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Imitar a Dios no es hacernos posar por omnipotentes u omniscientes, es darnos como Cristo se dio. Por otra parte, a veces en nuestra sociedad ese darnos se usa para explotar a los más débiles o a los menos protegidos. Por ejemplo, a las niñas se les enseña desde pequeñas que su tarea en la vida es servir a los varones, a su padre, a sus hermanos y luego a su esposo. Para contrarrestar eso, hay que recordar que darse en imitación de Dios es darse con dignidad y libertad. No es darse porque la sociedad nos obliga a ello, ni darse porque alguien nos lo exige o lo espera de nosotros. Es darse como quien sabe que es hija o hijo de Dios, que lleva en sí la dignidad de la imagen de Dios y sabe entonces servir y darse con dignidad y sin permitir explotaciones. ¿Qué cree usted al respecto? Actuemos. Repase sus acciones durante la semana pasada. ¿Fueron acciones de egoísmo? ¿De autodefensa? Piense cómo en algunas situaciones concretas pudo haber imitado al Dios que se dio a sí mismo por usted. Si por otra parte sus acciones fueron de una entrega en la que su dignidad sufrió, recuerde que es bueno entregarse en imitación de Dios, sí, pero que aún en su entrega Dios mantiene su dignidad y su ser. Entonces piense, ¿cómo puedo haber servido a esa persona mostrándole al mismo tiempo que soy hecho a la imagen de Dios? Considere lo siguiente.
A veces le prestamos un servicio mayor a una persona negándole lo que pide o lo que espera para que pueda aprender algo que necesita saber. Ore. Enséñame, Dios mío, a imitarte entregándome, pero a hacerlo de tal manera que se manifieste la imagen tuya que has puesto en mí. Amén.